Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio del módulo 3. Es para mí un enorme gusto poder hacerles este video, situación que no se había podido hacer porque, como ustedes lo saben, hubo una recalendarización en la licenciatura y eso nos obligó a comprimir en pocos días una unidad. Por tanto, no me animé a hacerles un video y tampoco yo podía porque había que trabajar a las mismas marchas forzadas en las que ustedes lo hicieron. Y felicito a todos aquellos que cumplieron con cabalidad con esa obligación y ese compromiso de que a pesar de que hubiera una reducción en las fechas, se haya logrado el objetivo de cumplir con todas las actividades. En ese sentido, yo les agradezco. A los que no lo hicieron, les pido por favor que a partir de esta unidad 2 ya se pongan las pilas, vuelvan a leer los criterios del foro de bienvenida de cómo debemos de trabajar. Ya quitémonos la equivocada idea de que te podemos entregar los trabajos en el momento en que queramos, en las fechas que queramos, con el pretexto que queramos. Vamos a entender en este módulo que la educación no nada más es el conocimiento útil, sino que también forma al individuo. ¿Para qué? Para que pueda ser un agente de cambio o que pueda insertarse en la sociedad. Si su servidor fuera permisivo y dije, ay, sí, entrégame la tarea cuando tú quieras o cuando tú puedas, pues imagínense si en la vida real eso va a ocurrir. Yo quiero que ustedes lleguen tarde a su cita médica, por ejemplo, en el Seguro Social, y que digan, ay, es que tuve este problema. Pues sí, pero va a tener que formarse o reprogramar su cita. O lo mismo para una entrevista de trabajo. Entiéndase que la escuela, al institucionalizarse, como ya lo vimos, y que varios sociólogos atacan de distinto modo este objeto de estudio que es la educación, pero fíjense bien, las teorías sociológicas atienden a la educación, pero a través de su sistema. Y eso es algo que ustedes deben de entender. La escuela es un instrumento del Estado, como bien lo dice una lectura donde trabajamos a Emily Durkheim, que detenta o ostenta un poder. ¿Por qué? El poder de regular la conducta del individuo. La escuela tiene el mecanismo de inculcar en el futuro ciudadano que existen distintas instituciones a las que él puede acudir para no hacer uso de su violencia por él mismo, o sea, no hacer justicia por su propia mano. Todos estos elementos se concatenan y se aquilatan precisamente en el espacio escolar. La escuela es una pequeña célula en la que, además del conocimiento académico, nos inculca los valores universales de la conducta. El sistema educativo ha tenido una enorme cantidad de cambios y esto se debe precisamente a los cambios sociales, al crecimiento o a la explosión demográfica que tenemos y a una serie de elementos como también fueron los políticos y el nuevo modelo de internacionalización de los distintos agentes que inciden en el devenir de una nación y que por lo mismo requiere la nación a través de la educación y a través de esta escuela que se llama que es propiamente el laboratorio de experimentación y de generación de cambio, para que el individuo pueda sobrevivir a los cambios que se vienen en la sociedad. La educación es una combinación de la teoría con la práctica. Por eso, jóvenes, existe el patio. Hay muchas cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta y que lo obvio es lo que también merece ser estudiado. Para nosotros es obvio que una escuela tenga un patio, pero no siempre lo tuvo, ni tampoco se jerarquizaba por edades los grados educativos. O sea, la educación básica, ¿por qué existe? ¿Por qué existe después la educación primaria? Después, ¿por qué existe la educación secundaria, la media y la superior? ¿Por qué se dividió la educación así? ¿Cuáles son las necesidades? Y además, muchos pedagogos también han interactuado con la idea de que para poder entrar a la primera, tú tienes que tener los 6 años cumplidos, no más, no menos. ¿Por qué esa decisión tan a rajatabla? ¿Cuántos estudiantes tienen el problema de que como les falta un mes o 2 meses para cumplir a los 6 años, la SEP pone un freno de mano impresionante? Todas estas preguntas tienen una razón de existir y tienen un sentido. Y eso es lo que vamos a ver, porque eso es a lo que le llamamos la institucionalización de la educación.
La educación tiene que tener un eje rector, un sentido. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que exista una educación que a nosotros como ciudadanos nos fusione y entendamos las reglas de la conducta y podamos vivir con la armonía que se espera. Vamos a ver también y vamos a quitar el equivocado mito de que la familia educa. Si ustedes hacen un análisis crítico, clínico y con lupa de cuál es la función de la familia para el Estado, es la proveedora de los alimentos y la proveedora de los nuevos ciudadanos. Pero la educación la imparte el Estado. También el Estado utiliza la escuela como un freno muy importante para detener la fuerza de trabajo. ¿Por qué creen que son tantos años de estudio? Porque de lo que se trata es detener al individuo, porque imagínense un individuo que entra a trabajar, digamos, a los 15 años. Imagínense la carga social que le significa al Estado proveerlo de seguridad social, de Infonavit, una serie de cosas, y que además pueda alcanzar una pensión grande porque resulta que su fuerza de trabajo duró 50 años. Y además dentro de esos 50 años hubo otros jóvenes de 15 años que también se integraron a la fuerza de trabajo, a la dinámica social, y eso obliga al Estado a tener una serie de obligaciones tan grande que se le saldría de las manos. Y por eso existe la educación, para generar un freno momentáneo, hacer que los jóvenes se detengan, dejar que la válvula de presión se libere a través de las pensiones y jubilaciones de cierta brecha generacional, para que entonces sí, estas nuevas generaciones se integren. También vamos a ver que la figura del maestro juega un papel preponderante para que el individuo conozca que hay autoridades. Y el maestro es una autoridad. El maestro contiene una cantidad de saberes que nadie más puede tener más que el maestro. Por eso, al igual que Ikram Taki, yo coincido en que los alumnos no tienen por qué evaluar a los maestros, porque el maestro tiene el saber que los jóvenes no tienen. ¿Por qué va un niño o un joven a la escuela? Porque no sabe. Para eso va a la escuela. Y para eso existe el maestro. Y el maestro es una autoridad que sabe, conoce y construye el andamiaje de cuál es el conocimiento que tú necesitas. ¿A qué edad tienes que aprender los números? ¿En qué momento la lectoescritura debe de ser provocada? Porque esto es algo bien importante. La palabra provocar en la educación es fundamental porque estimula. Y vamos a darnos cuenta que la educación preescolar es fundamental en la formación del individuo, porque de manera lúdica se le introduce a lo que será la educación. Y después viene la primaria, en donde la educación se formaliza, donde ya tiene materias y que también persigue objetivos clave para que en 6 años el individuo adquiera instrumentos que le permitan una educación aún más compleja que se viene en la secundaria. La preparatoria es un periodo de tiempo que se estableció para poner este freno, porque antes de la secundaria tú ya brincabas, o sea, ya brincabas a la educación superior, la prepa no existía, y si existiera, creo que de 2 años. Tengo que estudiar bien la historia de la educación en esa dinámica, pero la preparatoria se tuvo que poner precisamente, ¿por qué? Porque había un egreso muy joven. Y no se podía así, porque también se tiene que pensar en un tiempo de trabajo. Imagínense una persona que se jubila a los 50 años. ¿Cuántos años de pensión tiene que recibir por parte del Estado? La escuela es entonces un caldo de cultivo para la socialización, para la institucionalización y para que el individuo reconozca que existe una autoridad, que es la del Estado, a través de sus instituciones. Y la institución es aquel ente que está formado con para una función social, ya sea económica, política, social, programas de carácter social, de beneficencia, etcétera. Esa es una institución. Y entonces la institución representa al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no nada más sea un concepto filosófico, sino que se haga presente y que exista. Entonces, espero que a través de esta explicación se entienda cuál es la función real de la educación. Y por supuesto, si hay algo en lo que ustedes difieren, estoy dispuesto a que establezcamos un diálogo de comprensión y de reflexión para que veamos lo complejo que es definir la escuela, su institución y la formación del sujeto. Muchas gracias.